Buenos días para todos y todas. Es un placer para nuestro equipo de trabajo compartir con ustedes algunas de las reflexiones y apuestas que hemos venido discutiendo alrededor de conceptos como desarrollo, educación, fundamentalmente educación para el desarrollo. Nuestro equipo de trabajo está constituido por la profesora Adriana Marina Perea, el profesor Diego Telles y quien les habla, Rosemary Guevara. Todos pertenecemos a la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, y una de nuestras preocupaciones ha sido de manera constante articular el concepto que se maneja, pero sobre todo que se podría manejar con respecto al desarrollo, y el papel que la educación cumple en esa articulación y para esos logros, esas posibilidades y oportunidades de construir formas diversas y alternativas para enfrentar las crisis y, por supuesto, para, apostarle a nuevas maneras y a nuevas miradas de ver las condiciones y las formas del desarrollo. Inicialmente, mi temática, mi apuesta, mi reflexión girará en torno al concepto de desarrollo y algunas de las posiciones controvertidas, críticas que se hacen frente a las maneras tradicionales de enfrentarlo. Me voy a permitir leer dos frases, una de Michelle Hart y Tony Negri y otra de Wolf, porque me parece que contextualizan el análisis que me voy a permitir presentar. Dicen Hart y Negri: nuestra hipótesis básica es que la soberanía ha tomado una nueva forma, compuesta por una serie de organismos nacionales y supranacionales unidos bajo una única lógica de mando. Esta nueva forma global de soberanía es lo que llamamos imperio. Frente a ello, Wolf, en el Foro Social Mundial desarrollado en Brasil en el 2009, dice: la crisis financiera, climática, energética, alimenticia y otras crisis, todas ellas nos remiten a la crisis del paradigma dominante. Necesitamos un nuevo paradigma de civilización porque el actual llegó a su fin y agotó sus posibilidades. Como verán, partiremos de lo que pasa hoy, pero llegaremos a presentar lo que puede ser a futuro. Bien, hablar de paz y reconciliación es una urgencia que hoy particularmente nos convoca y nos está movilizando desde diversos escenarios a diversos actores, organizaciones y ámbitos, entre ellos la universidad particularmente. Todo eso, por supuesto, en Colombia, cuando enfrentamos procesos de negociación para la reconciliación y para la construcción de paz y concretamente un escenario de posconflicto. Pero es claro que mientras las pobrezas, exclusiones, grandes brechas entre los que toman decisiones y los afectados sean tan grandes, mientras el modelo hegemónico de la colonialidad global del poder o colonialidad modernidad eurocentrada, como lo llama Quijano, no se transforme en otras maneras de vernos, encontrarnos, relacionarnos con los otros y con la naturaleza, y mientras el discurso del mercado y el modelo neoliberal que fortalece la individualidad, la homogeneización y las formas agrestes de supervivencia y la forma tan desigual de distribución de derechos y riqueza no cambie, es imposible, a nuestra manera de entender, que la construcción de una paz duradera y un proyecto democrático plural y participativo que nos reconcilie se sustente en el tiempo. En estas épocas de crisis, las comunidades académicas que nos movemos en la educación superior estamos convocadas fundamentalmente a reflexionar y problematizar las diversas realidades para que desde la construcción y circulación del conocimiento se puedan ofrecer lecturas y opciones que hagan posible otros mundos, y en ese sentido, parafraseando de nuevo a Wolf, en una de sus intervenciones allí en el Foro Mundial, como les decía, nos es dado afirmar que, como nunca antes en la historia, el destino común nos convoca a buscar un nuevo comienzo. Promover la ecología del cuidado,
que vela por los intereses de toda la comunidad de la vida, animales, vegetales, minerales, hombres y mujeres. Coexistir con respeto, cooperación y armonía con los demás habitantes de este pequeño planeta. Pues porque de alguna manera entonces esa es la forma diferente en que encontremos rutas, en que encontremos caminos, pero sobre todo discursos que se expliciten en prácticas que nos permitan la construcción de otras formas de relación, de producción, de comercio, de interacción con la naturaleza, capaces de garantizar una buena vida y un futuro para los que vienen como posibilidades de consolidar una sociedad para la paz. No nos es ajeno pensar en posiciones como las de Harry Negri en su concepto de imperio y su explícita apuesta por considerarlo como una metáfora que no es realmente una metáfora, sino como un concepto que se caracteriza fundamentalmente por una falta de fronteras. El mando del imperio no tiene límites, dicen ellos. Lo asumen ya no como un régimen histórico originado en la conquista, sino como un orden que se fija sin tiempo y sin límites. Su objeto es el control desde la acción sobre la vida social completa y su propósito es regir la naturaleza humana eminentemente desde la racionalidad económica. Como resultado de esa presunción, es capaz de ejercer poder, opresión y destrucción. Su expresión la hace a través de las diferentes formas de globalización y del nuevo orden mundial, cuya creación de riqueza cada vez tiende más hacia una producción biopolítica, cultural, social y económica, en donde realmente ninguna nación será líder. Ellos dicen, frente a esta semblanza, sin embargo, que se ofrecen nuevas posibilidades a las fuerzas de liberación. Las luchas para contestar y subvertir el imperio, como asimismo aquellas para construir una alternativa real, tendrán un lugar en el mismo terreno imperial. Y desde luego esas luchas ya han comenzado a emerger desde hace muchísimo tiempo. Las resistencias indígenas, las resistencias campesinas, los movimientos obreros, los movimientos sociales, son algunas de esas expresiones. Aquí entonces nos es posible pensar que pese a esas condiciones avasallantes y hegemónicas que nos son impuestas desde el imperio económico, se han dado salidas y propuestas, y hoy pueden verse luces al final del camino. En el espacio de Latinoamérica, ya desde hace unos buenos años, teorías como la de la dependencia y luego la de la colonialidad particularmente plantearon una relación clara entre los centros y la periferia, los países desarrollados y los subdesarrollados, el primer mundo y el tercer mundo, que suponían maneras diferentes de resistencia a las miradas imperiales, llamadas mejor coloniales para ese entonces. Esas miradas críticas, especialmente de la llamada modernidad, el desarrollo y la colonialidad, nos mostraron una fuerte preocupación por el concepto de desarrollo, considerándolo en sí como una categoría política. El modelo moderno occidental presentado como desarrollo lineal no parece ser, y hoy menos, la salida a las necesidades y exigencias de Latinoamérica y otras regiones semejantes para mejorar sus condiciones. Por el contrario, se ha convertido en el modelo que debe ser desaprendido y deconstruido. Para evocar la mirada que ha trascendido varias décadas, vale la pena recoger de manera sucinta el concepto de desarrollo y subdesarrollo que aparece ya en el Plan Marshall en 1947, cuando expresa que Estados Unidos tiene un papel fundamental en el futuro de las economías mundiales, que frente a el hambre, la pobreza y las carencias de este tercer mundo, su posición es ayudar, asistir, acompañar, pues porque el propósito es el resurgimiento de la economía trabajadora en el mundo para que haya condiciones políticas y sociales en las que puedan existir las instituciones libres. Este supuesto que trabaja el Plan Marshall nos deja en unas condiciones bastante particulares desde las cuales se ha venido concibiendo nuestro mundo. Enunciados como estos inicialmente para la reconstrucción europea,
¿cierto? Porque allí fue donde quedó la mayor destrucción, pero que luego se extrapola a Latinoamérica y por supuesto hacia África y otros semejantes, originaron no solo este plan, sino muchos más. Para América Latina podemos recordar la Alianza para el Progreso y otros pues, que permitieron y han seguido permitiendo formas de control sobre el mercado y la producción, las decisiones y sobre todo la circulación y producción del conocimiento de los desarrollados, de la inclusión frente a los desposeídos, pobres, subdesarrollados y subalternos. En esta ruta, la influencia del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, creaciones también de la posguerra, desarrollaron toda una política de cooperación mediante la supuesta ayuda de los países ricos hacia los países pobres, comprometiendo sus planes de desarrollo y sus recursos a través de un alto índice de endeudamiento y de unas altas tasas de interés cuyo pago a los prestamistas en términos de Gordon Frank superaría considerablemente el valor de las ayudas para el desarrollo. Así, tasas de transferencia de riqueza, por ejemplo, de los países pobres o del sur hacia los países ricos o del norte, resulta con saldo neto negativo para aquellos que reciben la ayuda. En estas condiciones, se desprende el mantenimiento e incremento de la pobreza en estos últimos años, iniciándose un proceso de explotación de los recursos naturales que posteriormente, una vez que se hubiesen hecho los desarrollos tecnológicos importantes, pasarían a un segundo plano, reduciendo los precios de los mercados mundiales, mientras que los países del sur tenían puestas todas sus esperanzas en entrar en las fases del desarrollo. ¿Basados en qué? En las riquezas que les generarían dichos productos denominados commodities, lo que creaba una nueva mayor brecha y distancia frente al desarrollo logrado. Este era el pensamiento de Gunther Frank en 1965, lo cual no ha cambiado sustancialmente. Al reconocer que nuestra realidad ha sido colonizada por el discurso, como Said recoge a Foucault en algunos de sus textos, se sostiene que en la relación entre el discurso y el poder, el orden del primero permite y posibilita ser y pensar de ciertos modos e imposibilita y descalifica a otros. Así, en el caso del desarrollo como espacio cultural y régimen de representación, al irse definiendo, describiendo y enseñando, también se ha ido afirmando como estilo de dominación, reestructuración y autoridad de los países desarrollados sobre los subdesarrollados. Como consecuencia de este discurso y la urgencia que plantea, se genera una carrera desenfrenada de estos países mal llamados subdesarrollados por desarrollarse como si fuera un proceso lineal, sometiendo a sus sociedades a las intervenciones sistemáticas detalladas y extensas. Se perfila una desestructuración de la entidad, o sea, del sujeto subdesarrollado, con intención de hablar como desarrollado y desde esa misma concepción, por supuesto, de subalterno. Hay un poder fuerte en el lenguaje. Esta lectura pretende lograr rasgos semejantes a los de las sociedades avanzadas: industrialización, urbanización, tecnificación, crecimiento de la producción material, calidad de vida, educación y valores modernos, revolución a partir del capital, la ciencia y la tecnología, concepto que al parecer prevalece hasta hoy, dice Escobar. El discurso del desarrollo ha constituido un aparato muy eficiente para producir conocimiento sobre el tercer mundo. Esto ha garantizado prácticas y estrategias, pero además formas de gobierno que han asegurado su control. El desarrollo ha vivido y se ha vivido como una experiencia singular e histórica desde la creación de un dominio del pensamiento y la acción, definidas principalmente por las formas del conocimiento a través de las cuales llega a existir y es elaborado, pensando en objetos, conceptos y teorías. El sistema de poder que regula su práctica y las formas de subjetividad fomentadas por ese discurso son su corolario. En este sentido, estos ejes se constituyen en un régimen del discurso y la representación analizados como lugares de encuentro en los cuales las identidades se construyen, pero donde también se origina, simboliza y maneja la violencia. Para el caso de la pobreza, por ejemplo, en el sentido moderno, apareció como la difusión de la economía del mercado que rompió los lazos comunitarios y privó a millones de personas del acceso a la tierra, el agua y otros recursos. Con la consolidación del capitalismo, la pauperización sistemática resultó inevitable. Dice Ribeiro que el desarrollo es la expansión
económica, adorándose a sí misma. Con las semblanzas anteriores y pensando en la posibilidad de construir una paz que esté cimentada en la reconciliación en Colombia, concretamente, nos es dado pensar que es imperativo que las relaciones de poder y las formas de ver el desarrollo derivadas del modelo neoliberal colonizador, globalizante, se problematicen y se transformen. Es importante entonces reconocer que ya para fines del siglo XX aparecen movimientos sociales de resistencia importantes que definen la vida, la diferencia, la diversidad, la otredad, la alteridad, todos ellos como conceptos sustantivos en la existencia de los hombres, mujeres y habitantes del planeta. Surgen entonces las luchas y prácticas sociales alternativas subvirtiendo las relaciones de poder como descolonialidad o decolonialidad inicialmente, ya cambiando el término, y como autoproducción y reproducción democrática del mundo de la vida, como eje neurálgico de dichas prácticas. Propuestas como la del buen vivir, que se precisan claramente y que recogen el respeto por el otro, por la diversidad, la reciprocidad, la asociación comunal y la solidaridad, son un ejemplo de ello y se constituyen en sus pilares fundantes para esos desarrollos alternativos. Esta es una apreciación muy fuerte que hace Quijano en sus estudios. Y esos desarrollos alternativos, corolarios obligados para una construcción de escenarios de paz, ¿cierto? Como dice Escobar, no solo podrían enfrentar, ¿cierto? Es decir, no solamente nosotros tenemos que reconocer que es innegable que el modelo de globalización esté presente, sino que también es posible postular la idea de que la globalización devenga en un pluriuniverso, es decir, en un espacio plural donde, al decir del subcomandante Marcos, muchos mundos sean posibles y con la salvedad de que estamos hablando de mundos en plural, una verdadera multiplicidad de configuraciones político-culturales, diseños sociales y ambientales y modelos económicos sean posibles. Y en la mención de esas formas alternativas de desarrollo nos obligamos a hablar de Boaventura de Sousa Santos en su propuesta que denomina las epistemologías del sur y a través de las cuales afirma se desentraña la existencia de un logos emancipador del sur que fractura los límites hegemónicos del capitalismo y logra recuperar la presencia de los pueblos milenarios que han mantenido su relación con la Pachamama, con la Madre Tierra. Y su pensamiento ancestral se fortalece pese a las embestidas globalizadoras. En su decir, estas expresiones reflejan la profunda crisis de la civilización de Occidente y un enorme renacimiento del sur. Para hacer vida a ese renacimiento del sur, le otorga a la educación, y aquí voy dando entrada a las apuestas y apreciaciones que hará nuestra compañera Ariana Pérez, y a la escuela, un papel fundamental, el de reconocer igualdad de modos y localizaciones de producción de conocimiento, rechazando la forma monocultural en que hoy funciona la lógica eurocentrada de su producción, ya lo decíamos en términos de la colonialidad del conocimiento y de los discursos. Y de la misma manera la convoca a hacer visibles todas aquellas formas de conocimiento que resulten de procesos de resistencia a la exclusión, al racismo y la desigualdad epistémica. Afirma que, me refiero a Boaventura, la producción de conocimiento debe recuperar los saberes, prácticas y grupos sociales históricamente excluidos por el colonialismo y el capitalismo, así como hacer visibles, mediante la epistemología de la visión, aquella que recoge lo que no puede verse, lo que no se nombra, lo que no se ha dicho, en la medida en que hace visibles alternativas epistémicas y sociales emergentes, articulando acciones dialógicas entre el mayor número de experiencias de conocimiento del mundo. Estas posibilidades de interacción permiten transformar las relaciones de poder y concebir el conocimiento como un factor emancipatorio que se rige por un principio fundamentalmente ético y político. Finalmente, debe practicar la interculturalidad epistémica como complementariedad y reciprocidad de formas, tradiciones y sistemas de conocimiento a través de una ecología de saberes, como parte de esa epistemología del sur, que reconozca las relaciones recíprocas entre todos los seres humanos y la naturaleza, a través de la creación de formas solidarias y democráticas,
frente a las exclusiones que resultan de las totalidades homogéneas y autosuficientes. Con esto he pretendido solamente hacer un abrebocas para miles de reflexiones que nos pueden suscitar estos análisis. Por supuesto, apenas hay un esbozo de las muchas alternativas que se han constituido en los países de Latinoamérica y el Caribe, de Asia y de África. Tenemos pensadores como Samir Amin, que han trabajado desde sus dimensiones otras formas de ver el desarrollo a escala humana, trabajado desde el CEPAUR y en cabeza de Manfred Max Neef, pero finalmente lo que queríamos era hacer una presentación que nos convocara a la discusión, al encuentro y al desencuentro también es válido, pero a la posibilidad de que juntos encontremos rutas y salidas para las formas alternas del desarrollo. Mil gracias.